Buenas noches. El Comité de Ingeniería Geológica y del Ambiente, COSIGA, les da la bienvenida a esta charla. En primera instancia, me presento. Me llamo Diego Guadamos y soy parte de COSIGA. Nuestro comité, en conjunto con el Colegio de Geólogos de Costa Rica, hemos preparado dos charlas ubicadas dentro del marco del Día Internacional de la Tierra. Hemos preparado dos charlas ubicadas sobre el uso de recursos naturales y el desarrollo sostenible, las cuales serán expuestas por dos expertos en sus tareas. El día de hoy contaremos con la participación del doctor Olman Arias Molina, que nos expondrá el tema uso directo de la geotermia. El doctor Arias es doctor en ciencias de la Universidad de Lausanne, Suiza, desde el año 2000 y licenciado en geología de la Universidad de Costa Rica. El doctor en su vida laboral fue jefe de canteras en Cementos del Pacífico S.A. en el año 1994. Además, desde 2001 labora en el Instituto Costarricense de Electricidad en los proyectos de generación Borinquen, Las Pailas, Toro 3 y Reventanzón. Hasta el 2015 fue coordinador del proyecto Generación Eléctrica de Baja Entalpía y actualmente responsable de la innovación de las áreas de exploración subterránea y gestión ambiental del ICE. Además, es docente de la UCR desde el 2011, donde muchos estudiantes han tenido la oportunidad de conocer más sobre la geotermia gracias al doctor Arias. Sin más preámbulo, le concedo la palabra para que inicie su exposición al doctor Olman Arias. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Diego, y por esta oportunidad, y espero que les sea interesante, de interés esta presentación. Como acaba de decir Diego, yo les voy a hablar sobre el uso directo de la geotermia. Esto es un tema que se ha tratado de desarrollar durante muchos años en la región con ayuda de la GIZ alemana y estamos en proceso de desarrollar algún proyecto. Voy a empezar por hablar de cómo se clasifica la geotermia. Esto es muy subjetivo. La geotermia convencional, nosotros hablamos de geotermia de baja temperatura, cuando va entre 30 y 100 grados, de mediana temperatura, entre 100 y 200, y de alta temperatura para mayores, de 200. La baja entalpía se usa principalmente para minería y uso directo, que es lo que les voy a hablar un poquito hoy. La mediana entalpía también para electricidad, para minería, uso directo y electricidad con sistemas binarios. Y la alta entalpía se utiliza principalmente para generación eléctrica y actualmente para producción de hidrógeno. Hay otras tecnologías, nuevas tecnologías, que es roca seca, sistemas geotérmicos mejorados y yacimientos supercríticos, que tal vez en otra oportunidad les pueda hablar un poco sobre el tema. Pero además de la baja entalpía está la muy baja temperatura, cuando estamos hablando de temperaturas inferiores a 30 grados. Bueno, cuando esto de baja temperatura y muy baja temperatura, algunos autores hablan de 30 grados, otros de 50 grados, pero en fin, es agua en acuíferos superficiales, si lo hay, cuando hay suficiente permeabilidad, o directamente del suelo. En este diagrama, que se llama diagrama de Lindahl, aquí tengo algunos usos de la geotermia. Aquí más o menos a 30 grados, pues donde está la muy baja temperatura, a baja temperatura, pues tenemos que la muy baja temperatura se utiliza en bombas de calor principalmente. Las bombas de calor no son muy
conocidas en nuestro país, en nuestro medio, pero son muy utilizadas en los países del norte, principalmente. Pues aquí vemos en la línea, casi tenemos producción de biogás, en balneología, que es lo que nosotros más utilizamos, junto con la generación eléctrica, y acuacultura. Tenemos otros usos como cultivos de hongos, secado de frutas, agua caliente sanitaria, que no la utilizamos, que es una oportunidad que tenemos en los hoteles donde hay balneología, secados de cebolla, de ajo, biocombustibles. Ya para mediana temperatura, pues tenemos plantas binarias de refrigeración, y ya muy alta temperatura, generación eléctrica y hidrógeno. En este diagrama de uso directo es el 2020, disculpen, ahí, pues vemos una línea muy clara aquí en las bombas de calor, donde se ve que ha ido aumentando, y últimamente con mayor cantidad, con el temor del cambio climático, y ahora con la guerra en Ucrania, pues se ha buscado energías alternativas que vengan a sustituir el gas en calefacción principalmente, y la geotermia es una posibilidad que se ha explorado mucho, como les decía, principalmente en Europa. En segundo lugar, tenemos la balneología, tenemos la calefacción de espacios, los invernaderos, la acuacultura y los usos industriales. Como vemos, no hay tampoco como demasiadas aplicaciones que se den, casi todas están concentradas en estas 6 áreas, y aunque se pueden utilizar en de muchas maneras. Para explicarle así de manera sencilla, rápida, cómo funciona un sistema de climatización con bomba de calor, pues aquí vemos 2 dibujos. Uno en verano, donde se utiliza el calor para refrigerar, y en invierno usamos la bomba de calor en calefacción. Esto es importante porque el recurso no es infinito. El recurso se agota si no se explota de manera adecuada. Por eso se debe, si se extrae calor, pues también hay que procurar reinyectar calor en algún momento para equilibrar el sistema y utilizar la tierra no como una fuente de calor, sino más bien como una batería, como un almacén de calor. Hay diferentes maneras de utilizar la fuente de baja entalpía con bombas de calor, ya sea para calentar o para enfriar, según sea el caso. Digamos, en nuestro caso, para refrigeración, con pozos verticales de aproximadamente 100 metros de profundidad, si no se tiene mucho espacio, y se tienen áreas, jardines extensos, plazas, se pueden utilizar en manera horizontal y en manera de espiral para ser más eficientes. En la segunda línea, pues vemos las bombas de calor utilizando acuíferos superficiales. En la primera imagen, en el centro a la izquierda, vemos una bomba, un pozo donde se extrae el agua, y otro pozo donde se reinyecta. Entonces aquí tenemos un ciclo cerrado
Y a la derecha tenemos un ciclo abierto donde tenemos un pozo donde extrae el agua y la cual es liberada hacia una quebrada, un riachuelo o un lago. Abajo tenemos el uso de un lago para extraer el calor. Como vemos aquí, en un sistema cerrado, usando un intercambiador de calor, o de manera directa, extrayendo el agua y liberándola nuevamente en el agua. Aquí hay un esquema a la derecha general de cómo funciona una bomba de calor. Se extrae el calor, se extrae el agua caliente, y esta se pasa a una bomba de calor y la bomba de calor transmite hacia la casa el calor, para que la redundancia. Y luego se reinyecta agua fría. Y así continúa. Se puede utilizar agua o refrigerante. Normalmente se utiliza un refrigerante, dependiendo el tamaño. Si son el sistema muy grande, se utiliza agua. Si son sistemas pequeños, se procura usar refrigerantes. Aquí hay algunos ejemplos de disposición. Como les decía, si no tenemos mucho espacio, hacemos pozos verticales. Y si tenemos espacio, pues hacemos trincheras de aproximadamente 1 metro a medio a 3 metros, o sea, el tamaño, lo que pueda dar un bajón. Esto es cierto para nuestro clima, nuestro sistema. Esto es una presentación de los colegas de la UNAM en Alemania, en México. Y bueno, ellos recomiendan de 1,5 metros a 3 metros, que es poco. En países nórdicos es hasta 10 metros para que sea eficiente. Y en la parte inferior derecha, pues vemos los mismos sistemas horizontal, pero utilizando espiral. Así se ve en el campo los sistemas, cómo funciona. Aquí tenemos principalmente sistemas en suelo, sistemas horizontales, y uno que tenemos a la derecha arriba, que es un intercambiador de calor en un río. Bueno, pero además de climatizar casas, edificios, pues también se utiliza, como ya lo dijimos, en los viveros. Y aquí lo vemos en un ejemplo, estas curvas de cómo la lechuga, el tomate, el pepino que se utiliza en este ejemplo, pues son sensibles al cambio de temperaturas, ¿verdad? Si temperaturas que cambian, por ejemplo, en la lechuga, menos de 10 grados o más de 20 grados, ¿verdad? Se estresan. Y esta es una oportunidad, digamos, para cuando tenemos especies que son por épocas, y podemos aprovechar en temporadas bajas para producir más con geotermia de uso directo. Aquí en este gráfico vemos a la izquierda cómo los animales de granja, como las gallinas, vacas, son menos sensibles que otros animales, sobre todo las especies de agua, en este caso el bagre, pero también la tilapia y otros, ¿cómo se llama? Los camarones, langostinos, son muy susceptibles al cambio de temperatura. Aquí en este gráfico lo quería presentar aquí en la tabla de la izquierda, era para presentarles, tenemos en la parte superior que Estados Unidos, Islandia, Italia, que son
países que tienen vulcanismo aprovechan la geotermia de baja entalpía para acuacultura, pero vea que hay países como China, Israel, Argelia, Francia, Rusia, Hungría, Grecia, Australia, Serbia, Argentina, Rumania, Letonia, que también producen acuacultura con muy baja entalpía, ¿verdad? Es para que vean que la geotermia no se limita exclusivamente a las zonas volcánicas, sino que puede, en el caso nuestro, en cualquier parte del país. La producción en cascada, yo quería presentarles esta diapositiva porque más adelante vamos a hablar de los sistemas en cascada que se utilizan en la región, y quería presentarles este en Islandia. Tenemos una entrada a la derecha, a la izquierda, abajo, de 200 grados centígrados, la cual es utilizado para generar electricidad. Esta agua sale a 150 grados y se puede utilizar para procesado de alimentos o para refrigeración. Después de ahí se utiliza, en el caso de Islandia, para calefacción de edificios y a invernaderos. Y después de ahí se utiliza en piscicultura, y a 20 grados se vuelve a reinyectar el sistema. Entonces vea todo lo que se puede utilizar si hacemos todo el uso total del calor, ¿verdad? Esto es un ejemplo en Japón, 2012. Es la producción de electricidad con geotermia de baja temperatura. Esto se dio después del terremoto de Fukushima en el 2011, donde se dio el problema con la central atómica, y pues eso creó mucho temor entre los japoneses y proliferó el autoconsumo con estos primeros, con estos sistemas binarios de poca producción. En este caso tenemos una capacidad de 50 kilowatts eléctricos. Es un sistema de amoníaco con agua, un sistema se llama Kalina. Aquí vemos que la fuente está entre 70 y 120 grados, pasa por un intercambiador de calor. Este intercambiador de calor le roba el calor y la baja hasta 45 a 50 grados centígrados. Ese calor calienta el fluido de amoníaco con agua, y ahí se utiliza para generar electricidad para el hotel. Y luego tenemos un condensador donde entra el agua fría y enfría el fluido de trabajo, en este caso agua y amoníaco, y se utiliza para calentar la agua de la ducha. Entonces, un ejemplo de sistema en cascada donde se utiliza electricidad para generar electricidad para autoconsumo y para calefacción de agua sanitaria. Esto es un ejemplo de un diseño conceptual en un hotel en Orosi, donde tenemos una fuente de calor, una naciente a la derecha, arriba, donde tenemos 65 grados centígrados. Luego de ahí pasa a una bomba dosificadora, donde para evitar incrustaciones de sulfato de calcio y magnesio, se utiliza un químico, además para inhibir la precipitación de algas o bacterias. Esta agua
entra un intercambiador de calor. Ahí transfiere calor a otra agua que es llevada a un tanque 1, que es utilizado para el consumo del hotel, en agua para las duchas sanitarias, para la cocina y para la lavandería. Ahí vemos que a la par del tanque 1, pues tenemos un sistema de respaldo con gas. Esto es muy común en los sistemas de baja temperatura, tener un respaldo. En este caso, pues se propone una planta de gas. Y después aquí tenemos, como la zona es sumamente quebrada, pues tenemos un tanque 2 donde tenemos otra bomba 2 y esta lleva el agua para el consumo en las habitaciones de la parte alta de la montaña. Este es otro ejemplo. Esto es una cría de tilapias. Ellos tenían problemas con la pérdida del 50% de los alevines. Y entonces nos pidieron que les ayudara. Entonces nosotros, por medio de una tesis de la Universidad de Costa Rica, la Escuela de Ingeniería Química, pues utilizamos un pozo que ellos tenían. Aquí vemos que tiene 30.4 grados centígrados. El pozo se extraía, se regulaba la temperatura, se bajaba hasta 29 grados. Se tenía un sistema de estabilización, un reservorio, y luego de ahí se llevaba hacia la zona de cría de los alevines. Luego esa agua pasaba a una planta de tratamiento de aguas residuales y volvía el ciclo, y cuando ya estaba ya saturada, se abría el sistema y se reinyectaba al pozo. Este pozo, disculpen, este pozo, el pozo 1 tenía aproximadamente unos 100 metros y el pozo 2 aproximadamente unos 30 metros, que es el pozo de reinyección. Algunos usos en Guatemala se utiliza en usos directos principalmente, ¿verdad? En todos los países para baliología, pero en Guatemala se utiliza principalmente para secado de frutas, pero también para otros usos como secado de concreto. En El Salvador se utiliza mucho el sistema en cascada. Ellos en las plantas geotérmicas, en Berlín principalmente, ellos tienen sistemas ahí demostrativos donde ellos tienen una secadora de café, tienen una producción de velas, ¿verdad? Y estaban colocando un secador de frutas también. Se utiliza el condensado, que es una vez que se produce la electricidad del vapor, ese vapor se condensa y lo utilizan para las tilapias, para riegos de árboles frutales, hortalizas. También pues estaban pensando en hacer un cuarto de vapor y sauna. En Nicaragua principalmente es para piscinas, spa, tilapias. Principalmente ese es el uso que se les da a las aguas termales en Nicaragua. Y en Costa Rica, pues prácticamente solo para spa, ¿verdad? Y para se llama para piscinas, ¿verdad? En general. En el ICE había un proyecto en el Pozo 45 para secado de postes. Ese proyecto tengo entendido que ya no funciona. No conozco la razón, pero es
es una posibilidad, ¿verdad? Como utilizar el calor residual para secado de concreto, como ya lo habíamos visto en Guatemala también. Pues eso es lo que les tenía para hoy. Pues muchas gracias. No sé, las preguntas. Muchas gracias, don Norman, por el tiempo y por las palabras tan interesantes respecto a la baja entropía. Me gustaría decir que, bueno, se abre las preguntas al público. En un momento mencioné que se puede hacer vía chat, pero las personas que están participando pueden abrir su micrófono y hacerle las preguntas que deseen al doctor Norman. Por mi parte, yo voy a empezar tomando la palabra. Don Norman, se habla mucho de la energía de baja entalpía como fuente energética en sí. Sé que suena un poco redundante, pero ¿qué tanto esto es factible? Y por ejemplo, hablando para el idioma de las personas más comunes, hablando en bombillos, ¿cuántos bombillos podría yo encender o cuántos bombillos podrían permanecer encendidos con un proyecto de baja entalpía en condiciones ideales? Sí, bueno, el uso directo, ¿verdad? No, la baja entalpía no se utiliza para generar electricidad, es principalmente calor, pero la relación, digamos, por cada kilowatt térmico, por cada kilowatt eléctrico, pues, digámoslo de diferente manera, se puede producir 10 kilowatt térmicos. O sea, el calor, o sea, la posibilidad de utilizar la fuente de calor como calor en sí es mucho más útil que producir electricidad. Y ante estos comentarios que se habla mucho cuando hay el tema de transición energética, de que Costa Rica tiene potencial para producir electricidad con baja entalpía, ¿esto sería como afanes de personas que creen que se puede llegar a hacer eso o porque de verdad hay un gran desconocimiento en torno a los alcances y méritos de la baja entalpía? Sí, bueno, nosotros hicimos investigación sobre el caso. Lo que pasa es que, digamos, cuando nosotros tenemos tecnología, ¿verdad? Hay que tropicalizarla, ¿verdad? Y eso es algo muy común, ¿verdad? En nuestro léxico. Porque usted no puede traer tecnología, como ahora que estábamos viendo el caso de Japón, donde ellos tienen temperaturas bajo cero, a un país donde tenemos temperaturas de 40 grados en ambiente. Entonces, eso le da un delta T muy bajo si lo queremos usar con baja entalpía. Entonces, podríamos tener una eficiencia de 2% si se trata de producir con una planta de ciclo binario. Y entonces esa planta nunca se va a recuperar la inversión, ¿verdad? O sea, una planta binaria, ya para que comience a ser interesante, anda por alrededor del 10% o más de eficiencia. ¿Verdad? Que es muy bajo la eficiencia. Pero ya menos de 100 grados ya no es rentable. Se necesita temperaturas, digamos, en Costa Rica de mínimo 120 grados para comenzar a hablar de generación eléctrica con sistemas binarios. Muchas gracias. La otra pregunta sería, bueno, usted nos enseñó que para la acuacultura eh, la, la baja entalpía llega a ser una herramienta muy útil y puede mejorar mucho la producción de algunas especies en un ambiente más cálido, según usted nos expuso. Ahora, usted habló un caso ahí que me llamó mucho la atención. Al parecer en Costa Rica lo aplican. Y si lo aplican en Costa Rica para la acuacultura, ¿es un caso que se estudió y se aplicó o nada más se estudió? Y para el contexto, como usted dice, tropicalizado de Costa Rica, hasta hablando en la capacidad de solvencia que tienen nuestros agricultores y productores, ¿qué tan factible es el desarrollo y la investigación de esto o si ya existe? Sí, sí, esto es un caso de investigación. O sea, como les dije, nosotros no hemos aprovechado la geotermia de baja entalpía que se puede utilizar para muchos
para muchas aplicaciones. La acuacultura, ¿verdad? Que es en este caso, ¿cuál es la ventaja? La ventaja es que nosotros tenemos la temperatura constante los 365 días del año, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos un pozo de más de 100 metros, pues casi que podemos asegurarle al cliente que vamos a tener la temperatura constante. Y eso es sumamente importante, porque aquí, en lo que hemos visto en nuestros, digamos, para cuando estamos hablando de agricultura o viveros, no es tanto el cambio de temperatura durante la época, sino durante el día, porque tenemos temperaturas muy altas, por encima de 40 grados a veces en el día, y temperaturas que a veces pueden bajar a los 15 grados, y eso estresa tanto a las plantas como a los peces, ¿verdad? Entonces, usar sistemas alternativos o sistemas de geotermia de baja entalpía, pues como les decía, en este caso tenían una muerte del 50% de los alevines, de las crías de tilapia, ¿verdad? Y se bajó casi a una vida del 90%, ¿verdad? Solo 10% de muertes. Entonces, esto es un caso, un ejemplo, ¿verdad? Edwin tiene levantada la mano. Edwin, si gusta hacer su consulta. Gracias. Don Walman, muchas gracias. Está excelente la exposición. Consulta, esto con respecto al hotel y a los proyectos turísticos que se emplean en el país. ¿Existe a nivel de institución del ICE algún plan a nivel nacional para enfocarse en esto y que dé distribución eléctrica a zonas alejadas? Me refiero como así, como zonas indígenas o donde la instalación de cableado sea más difícil, ¿verdad? En vez de paneles solares, o cuál es el plan, si es que se puede decir, ¿verdad? O la idea que se quiere llevar con el uso de geotermia de baja entalpía o con el uso de geotermia al resto de la nación. Gracias. Sí, bueno, lo primero que tenemos que hablar es que aclarar es de que el ICE es el único ente que está autorizado a la explotación de la geotermia en Costa Rica. La ley dice que el ICE es el único que puede explotar la geotermia de alta temperatura y alta presión, pero no especifica de qué es alta y qué es baja temperatura y presión. Entonces eso pues ha llevado a los inversionistas a hacer rejegos, a invertir en este tipo de soluciones de geotérmicas, tanto de baja como de mediana entalpía, esperando a que salga un reglamento que está en la asamblea para poder incursionar en esto. El ICE no tiene en este momento ningún proyecto ¿cómo se llama? De este tipo alejado. Solo tiene uno que dicha que Edwin preguntó. Se está haciendo un proyecto de secado de frutas, de semillas, perdón. Tengo entendido que es frijoles, si mal no recuerdo, en la zona de Bagaces para ayudar a la comunidad. Es un aporte del ICE hacia la comunidad. Eso es lo único que por el momento se tiene, ¿verdad? La siguiente consulta la hace Mónica Salazar. Pregunta: ¿ve posible que aumente el uso de geotermia de baja entalpía aquí en Costa Rica con la situación política y económica actual? Pues, bueno, yo tengo esa esperanza hace más de 20 años y no la he perdido. Como les dije, hay un proyecto el reglamento para el uso de la baja entalpía, y una vez que este reglamento salga, que sea aprobado por la Asamblea Legislativa, no tengo la menor duda de que los industriales se van a interesar más por la geotermia de baja y muy baja entalpía, porque ya ellos
se han acercado al ICE, se han acercado al MINAE, porque tienen interés en el uso de la geotermia de baja entalpía. Lo que pasa es que se está esperando que salga este reglamento, ¿verdad? Cuando este reglamento salga y ya se ponga en blanco y negro qué es baja entalpía y los usos que se pueden hacer, entonces no me cabe la menor duda que sí se va a utilizar la geotermia baja entalpía. A continuación, el señor Jorge Salazar tiene arriba la mano, así que se le concede la palabra. Don Jorge. Muchas gracias. Gracias por la presentación, Olman. Muy interesante. La consulta que tenía es si tienes algún aproximado de un costo o en esos ejemplos que diste de cuánto costó implementar esta baja entalpía ahí en esos proyectos. Sí. A un aproximado, por lo menos. Sí, gracias. Le voy a quedar mal porque cualquier número que diga no lo retengo porque son proyectos muy viejos y realmente no me acuerdo. Puede ser por encima de los $2,000, pero no sabría decirte exactamente. Tendría que investigarlo. ¿Y fueron financiados por inversión propia, digamos, o sí, fue con un préstamo? Sí. Digamos, el del hotel, fue financiado por la GIZ de Alemania, ¿verdad? Y el de piscicultura, fue financiado por, ¿cómo se llama? Por el propietario, el dueño de las tilapias, que tenía ese problema. Entonces él le pagó, digamos, toda la investigación, análisis al estudiante. Justamente en el 2019, Salas, habría que buscar la tesis de él. Ahí tienen los costos aproximados que él estimó para este proyecto. Ahora se le concede la palabra al señor Edwin Garita. Hermano, una consulta. Viendo la iniciativa, digamos, el proceso de poder suministrar electricidad a una casa, viendo los ejemplos que pusiste ahí, desde un pozo de inyección, perdón, un pozo de perforación, no creo que era otro, donde veía que era un lago, un pozo, habían varias opciones. Esa, exactamente. Digamos, uno podría idear un condominio, un residencial pequeño abastecido con eso, digamos, en el área metropolitana. Claro, no sé si existen mapas de isovalores o isotemperatura o en forma regional que digamos, el ICE pueda suministrar, por decirlo así, ya que decís que hay una legislación que está en proceso para, bajo el monopolio con la institución, que uno puede ir a decir, bueno, en la zona sur del país, donde hay presencia de fallas que están activas, se puedan perforar, se puede llegar a mantos acuíferos que tengan X temperatura, como decimos, mayor a, no menor a 120 grados, y que con eso se pueda alimentar un condominio, Sí, como un tipo de venta de electricidad. Eso se podría pensar. Sí, Gracias. claro. Sí. Digamos, en este caso, ¿verdad? Esto es de las casas. Esto lo podemos hacer. De hecho, nosotros estamos, hay un proyecto que nosotros estamos trabajando que se llama Distritos Fríos, que es justamente para refrigerar utilizando la geotermia de muy baja entalpía. Por ejemplo, voy a poner, es decir, que, por ejemplo, todos los edificios que tiene el ICE en Sabana Norte, se está proponiendo, ¿verdad?, poner un sistema de refrigeración donde vamos a tener una planta única para todos los edificios y una de las opciones es utilizar el río Torres para extraer el calor, ¿verdad? Entonces, eso es un ejemplo, digamos, aquí en el centro de San José, utilizando geotermia de muy baja entalpía, ¿verdad? Con sistemas, lo que se llaman chiller.
Y sí, por supuesto. Y eso es otra cosa, que entre más grande es el proyecto, más eficiente es. Entonces se recupera más rápido. Un proyecto de estos puede andar alrededor de entre 5 a 10 años el periodo de recuperación. Pero si es un gran proyecto, podría bajar hasta 3 años. Y sí, claro, utilizando geotermia de mediana entalpía, sí se puede llevar electricidad a la zona sur o en la zona norte, utilizar calor para secado de frutas, de piña, ¿verdad? O para la industria, para darle un valor agregado a los productos, ¿verdad? Entonces, todo eso se puede hacer, claro que sí, ¿verdad? Y esto sería en este caso, cuando son sistemas pequeños, pues se utilizan bombas de calor, y cuando son sistemas más grandes, pues ya se utilizan chiller, ¿verdad? Pero ya esto es más de ingeniería mecánica. Muchas gracias, Olman. Está increíble esta información que acabas de dar. Qué bueno. No, sí, para servirles, claro. Olman, la siguiente consulta también es mía. Usted ha presentado una diapositiva donde sale como un diagrama donde muestra cómo son los diferentes tipos de entalpías. Creo que era la tercera o cuarta diapositiva. Esta, Otra un poquito que era más como una esquemita que era como cuadrado en realidad. no es esta, no. Vamos a ver. No, pero pasemos a la otra que me enseñó antes. Ajá. En Costa Rica, antes de hacer mi pregunta, en Costa Rica, ¿qué sitios usted cree que son los mejores para extraer o para usar como sitio para proyectos de baja entalpía? ¿Qué sitios cree que ustedes son los más correctos? Y después, en Costa Rica, ¿qué tipo de entalpía realmente hay? Bueno, Si hay alta o muy alta o muy nosotros fría. tenemos desde muy alta, ¿verdad? En los volcanes, nosotros podríamos perforar 5 kilómetros y llegar a zonas ya temperaturas interesantes de 350 grados a 500 grados. Si perforamos 5 kilómetros, actualmente se perforan aproximadamente a 2 kilómetros de profundidad. Entonces podríamos tener hasta mayores de 300 hasta 500 grados o más en las zonas volcánicas, ¿verdad? Y en la zona de Guanacaste, digamos, por decirte, en Nicoya, en Santa Cruz, ahí es muy interesante como para muy baja entalpía, ¿verdad? En la zona atlántica, digamos, la parte de San Carlos, la llanura de San Carlos, esa zona es muy interesante para prospección, para baja, hasta mediana entalpía, ahí donde está el Graben de Nicaragua. Esto es una zona de extensión muy interesante para explorar, para mediana entalpía, generar electricidad con mediana entalpía en esa zona, ¿verdad? También los pozos que hay en Talamanca, de recope abandonados, se podrían utilizar para generación eléctrica en esa zona con mediana entalpía, ¿verdad? Esas son zonas, cosas que ya existen, regiones interesantes que se podrían investigar más. Muy interesante. Y mi otra consulta, no sé si alguien más tiene, sería libros y lectura que nos recomiende a esos fans de la baja entalpía. Yo me considero, desde que llevé el curso con usted en la UCR, que fue muy bueno, yo me considero como un gran fan de la baja entalpía. Pero ¿qué libros y qué lecturas o qué tipo de papers nos recomienda usted buscar o qué tipo de autores? Bueno, yo creo que el principal autor es este señor, Bloom. Yo recomendaría buscar referencias. Él es el padre de la baja entalpía, del uso directo. Principalmente papers de él.
y después hay una revista que se llama Geotherma, ahí sale muchas publicaciones interesantes. Y yo creo que eso es lo más interesante, así como que le podría recomendar. Bueno, entonces, don Norman, muchas gracias por la charla. Ha sido muy interesante. Ahí va a quedar tanto en nuestras redes sociales de Facebook como en YouTube. Y bueno, muchas gracias por el tiempo que invirtió para darnos esta muy interesante charla nuevamente. No, Muchas con mucho gracias. gusto y ahí estamos para servirle.